Después de que Vincent clavara el loto carmesí deteniendo a los amigos de Mariel y preguntara con mirada de loquito qué demonios estaban haciendo, el ambiente se volvió tenso. Por un momento, Cassian mostró confusión, pero no tardó en explotar en ira, preguntando entre gritos cómo se atrevía a apuntarles y si acaso deseaba la muerte. Mariel intentó calmarlo, revelando que él era Vincent Adenka, quien antes la salvó. Bock no demoró en reconocer su nombre como el séptimo hijo de Adenka, cosa que al escuchar emocionó a Cassian, quien, tras preguntar si solo era un rango 8, preguntó con actitud altiva y llamándolo Junior cómo se atrevía a apuntarle a un superior. En ese momento, Vincent se puso en pie y, resaltando una de las reglas básicas del manual de la fortaleza, explicó que cuando se llevaba a cabo una investigación con condiciones meteorológicas adversas era obligatorio operar en grupos de mínimo 2, cuestionando así por qué aislaron a Mariel y siguieron adelante con su misión. Por un segundo, Cassian se quedó sin palabras, pero pronto gritó, preguntando cuándo creía que terminarían la misión si se limitaban a seguir el manual, cuestionando además que sabía un simple rango 8 como él. En ese momento, Seri intervino en la conversación, revelando que Vincent fue nombrado artista marcial avanzado provisional, dejando en claro que actualmente su rango no era algo que un cadete pudiera ignorar. Por un segundo, Cassian mostró confusión al nunca haber escuchado algo como eso, pero pronto retomó su actitud, resaltando que, a diferencia de un principiante como el que solo había hecho 2 misiones, ellos ya habían completado innumerables misiones contribuyendo al territorio Adenka. Al parecer confías demasiado en tu linaje, gritó tomando el loto carmesí, lanzándose en su contra y gritando que lo que realmente importaba en el campo era la experiencia. Un mocoso como tú no se compara, agregó. Pero antes de que pudiera reaccionar, Vincent tomó su brazo, ejecutando una llave con la que no solo lo desarmó, sino que también lo mandó al suelo con un fuerte golpe en el cuello, para justo después apuntarle, dejando en claro que si hablaba de experiencia, lo que él había vivido superaba con creces todo lo que pudiera imaginarse, dejando en claro con enojo y llamándolo mocoso que no intentara presumir sin siquiera conocer lo básico. Tiempo después, en el pueblo central de Hillian, Mariel reveló a todos que, en realidad, lo que la hirió no fue un ogro, sino una criatura de la que estos parecían estar huyendo, una gran pantera del tamaño de las murallas que, tan pronto como apareció, comenzó a destruir la aldea que estaba investigando. Y aunque en aquel entonces pensó que moriría, sorpresivamente y por suerte, la pantera cambió su rumbo, desapareciendo entre la ventisca. Tras escuchar la historia, Julian mencionó que ese tipo de pantera no era común en las montañas nevadas y, pensando que su comportamiento parecía artificial y deliberado, Vincent concluyó que podría ser lo mismo que en aquella misión de Tornicon, considerando así que, quizás un domador era el responsable de atraer a esa bestia demoníaca. Antes de poder pensar en otra cosa, Mariel lo sorprendió diciendo tener miedo y le pidió que la abrazara, y aunque Vincent no dio respuesta, terminó haciéndolo, cosa que, al ver, molestó aún más a Cassian, quien pensaba que solo por ser algo popular, Vincent era demasiado arrogante, preguntándose a su vez qué le veía a Mariel para sonreírle así. Enojado por esto, Cassian se dirigió a Vincent pidiéndole que lo siguiera a su habitación, cosa a la que, con un suspiro, Vincent se negó, diciendo que no tenía algo más por decir, así que si tenía algún asunto, podía ir él mismo a su habitación. Enojado por sus palabras, Cassian se lanzó gritando haber tenido suficiente, pero antes de que pudiera alcanzarlo, los ojos de Vincent brillaron y, un segundo después, todos estaban en el suelo completamente inmóviles y con un solo pensamiento, aunque solo liberó un poco de su maná, les era imposible respirar, motivo por el que Cassian, lleno de miedo, se preguntó si acaso ese bastardo era un monstruo. Después de unos segundos, Vincent desactivó su maná y se retiró, diciendo a Cassian que hasta ahí llegaba su paciencia con él, dejando en claro que la próxima no sería tan indulgente, a lo que Cassian, incapaz de responder, solo rechinó los dientes con enojo y pena. Pronto, Vincent llegó a la habitación, y después de que Julian confirmara que no había nada sospechoso en esta, Vincent lo felicitó por su trabajo, agregando que al parecer ninguno de los cadetes era un asesino del consejo. Pues si alguno fuera un asesino disfrazado, cuando fueron oprimidos por su maná al menos debieron haber mostrado algo de instinto asesino. ¿Acaso eso significa que aún no hacen su movimiento?, preguntó Vincent, pensando que quizás exageró por lo que escuchó de su madre. De repente, alguien tocó la puerta y, tras identificarse como Mariel, ésta preguntó si podía pasar, y aunque Julian mostró confusión, Vincent accedió. En ese instante, ésta entró con 2 tazas de té y una sonrisa que sonrojó a Julian, haciendo que se preguntara, por su belleza, porque, sin siquiera tener un cuerpo, sentía su corazón latir tan rápido. Tras unos segundos en silencio, Vincent mencionó que el té olía bien, a lo que Mariel aseguró haber escogido el té específicamente porque deseaba tomarlo con él. Y con una sonrisa, señaló que aunque él salvó su vida, aún no le había agradecido como era debido, agregando que,
como también quería disculparse por la grosería de su compañero, quería hablar con él con calma. Con desconfianza, Vincent preguntó si acaso quería hablar a esa hora, cosa que, acercándose y tirándolo a la cama, ésta dijo que justamente era porque de noche era mejor, señalando que como la noche era larga, de esa manera podrían tener una conversación más profunda. Bueno mis guapos, con Vincent a punto de ser detonado acaba el capítulo. ¿Acaso este es el plan de los ancianos? Si quieren más videos, ya se la saben, dejen su like, comentario y suscripción. Sin más que decir, hasta la próxima guapos.